Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, yo no dije cambiaremos, yo dije cambiaríamos. Es decir, lo dije en pospretérito, lo dije. Y aún más, creo que utilicé el verbo poder. Podríamos. Y es esto, tal como nosotros conocemos el mundo, podríamos cambiar lo que conocemos por la milésima parte de lo que conocemos que ignoramos, es decir, de lo que nos conocemos que todavía no conocemos. Y todavía así, ¿verdad? También intuimos lo que no conocemos. Te voy a dar proporciones. Vamos a suponer que el cosmos vale 100, ¿verdad? Lo que desconocemos, ¿verdad?, absolutamente, es un 96%. 96%. Ahora, lo que conocemos, que no conocemos, equivale a un 4%. Lo que conocemos que no conocemos. Exactamente. Sabemos que existe, sabemos que por ahí puede estar flotando, sí, pero no sabemos qué es. Y aparte el 96% es algo que, pues quién sabe qué será, ¿no? Que ni siquiera nos imaginamos. No, pero lo intuimos porque, vaya, tenemos, como tú dices, sabemos que tiene que ser, como por ejemplo, cuando descubrimos que había resonancia del Big Bang, ya fue un descubrimiento, ¿verdad? Pero en fin, entonces, lo que verdaderamente sabemos es tan insignificante que si en un momento determinado lo quitáramos del panorama del cosmos, no cambiaría absolutamente nada. Entonces, no podríamos distinguir el cosmos al que le quitáramos lo que sabemos del cosmos al cual sigue siendo desconocido. Esa es la proporción. Así que lo que yo expliqué fue esto que acabo de explicar. Desde luego que no es en redención de significados donde se trata, pero ya que me lo preguntaron, ¿verdad?, lo abordamos. Pues claro, así que esa es la realidad. Esto ya desde el punto de vista humano, hubo un filósofo, un filósofo cuyo nombre comienza en Metrócles, creo, algo así, que dijo con respecto al saber humano, dijo que la humanidad se divide en 4 grados, ¿verdad? Los que no saben que no saben. Esos son los ignorantes absolutos. Los que no saben que saben. Y a esos hay que enseñarles, ¿verdad? Luego llegan los que saben que no saben. Sócrates conoció eso y él dijo, yo soy uno de esos. Y por último habría los que saben que saben. De estos todavía no hay, creo que no hay nadie todavía. No, imagínense. Todavía no hay nadie. Así que, imagínate. El señor Ricardo López Montes de Oca, maestro de Héroes de la Revolución en Naucalpan. Maestro, ¿qué significa naco? ¿Es lo mismo que nerd? Vaya, esto de la preguntada por naco, yo creo que nos lo han hecho cada vez. Bueno, naco en realidad etimológicamente significa, es una aféresis de chinaco, que significa carne desnuda. Es decir, un individuo que anda tan andrajoso que se le ve hasta lo que no debería enseñar. Eso en cuanto a la etimología. Ahora, en que si es lo mismo que nerd, ¿verdad?, pues tendríamos que preguntar, nerd, ¿en qué lengua? ¿Verdad? Tengo entendido que nerd en inglés es algo parecido a naco en español, pero no estoy lo suficientemente, digamos, enterado de lo que significa nerd en inglés, ¿verdad? O a lo mejor pues es en otra lengua. Pero en español no, desde luego. Sí, en la década de los 80s y la década de los 90, a través de varias películas, se estableció esta categoría de nerd como jóvenes de edades muy tempranas
con un coeficiente intelectual muy avanzado, pero Sí. muy descuidados de su persona, pero muy inteligentes, muy sobresalientes académicamente, no. pero muy descuidados. Entonces no. Eso era nerd, Sí. según la cinematografía hollywoodense. Exactamente. No sé si existe otra acepción. No, entonces no, porque el naco es absolutamente un miserable, vaya, es el asunto, ¿verdad? Un miserable en casi todos los sentidos. Falla, por ejemplo, el chinaco que participó en la independencia, ¿verdad? Fue carne de cañón, en realidad fue arrastrado, ¿verdad? Su único interés en ese caso era la posibilidad del botín, eso es todo. Además, Sí. iba muy mal armado, mejor dicho, no iba armado. Su principal arma era o un palo o la honda. El señor Rogelio Damenge de las Lomas de Chapultepec. Maestro, la palabra género se utiliza solo en gramática y también para definir el sexo de las personas. No significa solo en gramática. Ahora, en gramática es cuando verdaderamente se utiliza para definir no tanto el sexo, sino el género, lo masculino y lo femenino, a lo cual le atribuimos masculinidad o feminidad. Pero en otras disciplinas, por ejemplo, en artes, ¿verdad? El género significa, pues digamos, en arte pictórica o en arte dramático, y también en textiles. En textiles da la idea de tela, un género. Y así que sí se puede utilizar la palabra género, como por ejemplo, tomemos la poesía, es un género personal de literatura. Y así, el género, que hay género literario, género pictórico, Géneros musicales. También, absolutamente. Así que es indistinto. Maestro, no está en la página de la Real Academia. No podemos establecer contacto con ella. ¿Qué es lo que no está? Se cayó. Simple y sencillamente no aparece. Vaya, como quien dice, ¿Están en huelga o...? No tenemos sistema No tenemos... en ese... Exactamente, no hay contacto con el servidor de la Real Academia. Pues por hoy prescindiremos de él. Sí, aunque podemos trabajar con otros diccionarios. Bueno, si nuestro amigo perito nos pone alguno, por ejemplo, el Larousse o algo así. El Larousse, muy bien, porque sí, la Real Academia de Lengua de preferencia el Larousse enciclopédico. Muy bien. Mientras tanto, seguimos adelante. El señor Víctor Hugo Pacheco, de la colonia Nueva Santa María. Maestro, ¿cómo es correcto? ¿Itinerario o itinerario? No. La N allí sobra, ¿verdad? Itiner, en griego, creo que es el latín. Itiner, en latín, ¿verdad? Significa viaje. Por consiguiente, itinerario es lo relativo al viaje, ¿verdad? Por ejemplo, una medida itineraria es la medida en que la unidad en que se mide un viaje. Pongamos en tiempos de los romanos era la milla, eran 1000 pasos de promedio de los legionarios, ¿verdad? Y después de ahí salieron otras millas que todavía subsisten, ¿verdad? Como todavía la milla náutica y todo eso. Después, según por ejemplo, en Rusia, ¿cómo se llaman los rusos? Los eslavos. La forma eslava es la versta, que es otra ¿verdad? Lo que más se usó aquí en tiempos de la colonia y todavía después, bastante tiempo después, hasta cerca del siglo XVIII, la legua
¿verdad? Así que esos son medidas itinerarias, porque son medidas largas, ¿verdad? Ya, como nadie se ha echado todavía un viaje, digamos, lo suficientemente largo, nadie utilizaría, por ejemplo, medidas que están absolutamente fuera de nuestra proporción, como por ejemplo el año luz, ¿verdad? Hay una que se llama el parsec, que es la paralaje segundo, que eso significa parsec, y que sería la distancia a la cual se tendría que ir un observador para ver en paralaje, es decir, para que su diferencia de un ojo a ojo, de un ojo a otro, fuera un segundo de la órbita promedio de la Tierra alrededor del Sol. Y eso nos da la medida, el parsec, es 6.4 años luz. Fíjese. No, sí, la medición es una cosa, podríamos pasarnos una bola de redenciones de significados simplemente dando la idea de las mediciones. Es algo de lo que conocemos, pero no conocemos muy bien, de ese porcentaje que usted hablaba al principio, maestro. Precisamente. Mejor dicho, esto es de lo que conocemos y sabemos que lo conocemos. Estas medidas ya están, como quien dice, comprobadas. Sí. Porque somos lo suficientemente buenos matemáticos ya como para poder hacer el cálculo de que a qué distancia nos tendríamos que alejar para que, visto desde esa distancia, ¿verdad?, el sistema solar, ¿verdad?, la órbita promedio de la Tierra alrededor del Sol, porque acuérdate que la Tierra gira alrededor del Sol, pero gira alrededor de dos puntos, es decir, su órbita no es absolutamente circular. Sino que es elíptica, porque en un momento está en el perihelio y otras veces está en el afelio. Bueno, y por eso es por lo que se dice órbita promedio. El señor Eduardo Díaz Terrón, maestro de la colonia Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla, pregunta: ¿cuáles son las variaciones de las palabras bar, antro y congal? Bueno, no sé qué entienda por variaciones. Yo le puedo dar más o menos el concepto que tenemos de la palabra bar. Bar ya sabemos que es un apócope de la palabra barra. Nada más se le quita la A y ya, o la segunda R, ¿verdad? Y ya tenemos eso. Y desde luego significa la barra en la cual están en las cantinas, ¿verdad? Uno pues, que no quiere ir, pongamos, a una mesa, se acerca a la barra de la cantina, ¿verdad?, y ahí hay asientos, eso es la palabra bar. Ahora, en cuanto a antro, pues es un lugar cavernoso, ¿verdad?, de preferencia espantoso, ¿verdad?, y desde luego de una cierta dudosa reputación. De extensión, ahora le llamamos antro pues a los lugares en donde la chaviza se refugia, ¿verdad?, para poder hacer lo que ahora llaman reventones, que antes eran también facilones o así, cosas de este tipo. Pero maestro, hace 10 años meterse un antro implicaba ir a un lugar sórdido, a un lugar en donde corría riesgo para la propia integridad física, y ahora ya no. Los antros son los lugares de moda, son los lugares de referencia, a donde un joven que se precie de estar a la onda tiene que acudir. No, claro, evidentemente
y que tenga sus preferencias y todo eso, ¿verdad? Eso sí, bueno, siguen siendo desde luego aturdidores, sí, porque eso sí. La música por allí, conste que yo lo sé por las referencias que me dan mis hijos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mis nietos, que diga ya. Ahora, en cuanto a congal, pues es fácil, es un sinónimo de burdel, ¿verdad? Es un lugar, ¿verdad?, en donde se trafica, pero con sexo. Eso es todo, ¿verdad? El congal. Así es que son lugares... Se da, como quien dice, sexo servicio, ¿verdad? Y ahí sí, es cuestión de compra-venta. Así es que perfectamente definidos los tres lugares: un bar, un antro y un congal. El señor Luciano Vela, maestro, nos llama de Los Cuartos, en Naucalpan. ¿Qué se entiende por la federación? Y nos da el contexto. En la ley forestal se dice que la Semarnat regula la integración del inventario y la federación realiza el inventario. Bueno, nuestro país es una federación. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados, para ayudarse entre sí, suscriben un pacto que se llama el Pacto Federal, en donde con gran respeto a la Constitución, cada uno puede hacer sus leyes, ¿verdad? Pero desde luego, como en el Pacto Federal está asignado a una representación de cada uno de los estados, en el Senado de la República, cada estado tiene un par de senadores, ¿verdad? Y esos son los que cuidan precisamente del equilibrio entre las constituciones, mejor dicho, que la Constitución federal, que es la que se rige para toda la nación, y las constituciones de los distintos estados compatibles con la federal. Así que siempre que tenemos la palabra Fed, ¿verdad?, tenemos la idea de un pacto que hubo entre los distintos estados para unirse y apoyarse en todos sentidos los unos a los otros, y eso es federarse. En tiempos de la antigüedad eso se llamaba anfictionía. Eso era la experiencia vio que las anfictionías no funcionaron muy bien porque siempre dominaba alguna. Por cierto, ahora estamos trabajando con el diccionario del periódico El Mundo, un prestigiado periódico español, bueno. ¿Sí? El Mundo estamos trabajando hoy con el diccionario del Mundo en realidad viene siendo con el manual de ¿cómo se llama? De estilo, con el manual de estilo del periódico. Sí, y aquí Federación también lo definen como, en materia de deportes, organismo que establece la reglamentación y el control de un determinado deporte, por ejemplo, la Federación de Fútbol. Naturalmente, pero eso es, la raíz de federación es la raíz de fe, ¿verdad? Es decir, se confían unos a otros, ¿verdad?, para poder tener una especie como de lenguaje común. La señora Fabiola Pérez Dimas nos llama de la colonia Jorge Negrete, en la Gustavo Amadero. Maestro, al hacer un escrito, ¿cuándo se debe usar la palabra asimismo y cuándo se puede utilizar así mismo? Bueno, en realidad el uso ha impuesto a la academia, que ha tenido que aceptarlo, que ambas formas tienen casi la misma frecuencia de uso. Por consiguiente, ha tenido que aceptar que se escriba en una sola palabra, sin acento, desde luego, ¿verdad?, solamente el tónico en la palabra mismo, ¿verdad?, o bien en dos palabras, así mismo, y entonces la primera palabra sí se acentúa ortográficamente, porque termina en ivo, es decir, en vocal, ¿verdad?, y mismo se queda sin acento ortográfico, pero sí con el acento prosódico en la mi. Así que lo único pues, es como tú lo leíste, asimismo,
en una sola palabra tiene solamente un acento tónico. Y en así mismo tiene dos acentos tónicos, uno en la I de así y el otro en la I de mismo. En el diccionario de El Mundo dice no confundir con el así mismo. Bueno, yo estoy hablando de la academia. Sí, está bien. ¿Verdad? Ahora, si él nada más dice no confundirlo, sería cuestión con que, bueno, si no se confunden, ¿qué quiere decir el uno y qué quiere decir el otro? Y entonces tendríamos que en asimismo dice no confundir con así mismo. Dice asimismo. Sí. De este modo también. El precio incluye asimismo la plaza de garage. También se escribe así mismo. Ah, bueno, también se escribe así mismo y dice no confundir con sí, con acento mismo. Bueno, sí, pero eso ya es por la manera de cómo suena. Sí mismo. La señora Berta Guzmán. Sí, fíjate, así mismo es preposición, sí, pronombre y mismo, ya sustantivado, ¿verdad? Como cuando se dice a mí mismo, a ti mismo, a nosotros mismos, etcétera. Exacto. La señora Berta Guzmán de Prado Cuapa. Maestro, ¿cuál es el acento radical? Bueno, propiamente eso no existiría si no fuera porque yo entiendo lo que quiere decir. Es el acento que cae en la parte radical de la palabra, es decir, la parte de la palabra en donde está la raíz de esa misma palabra, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, en el caso de niñez, ¿verdad? Niñez, ahí el acento no está en la parte radical, porque está en la terminación, ¿verdad? Y si tuviéramos la palabra niño, entonces sí, porque ni es la parte radical de la palabra niñez. Tomemos también la palabra niñería, ¿verdad? Ya el acento cayó en la idería, ¿verdad? Entonces no cayó en la parte radical, pero tampoco en aniñado, por ejemplo, porque ahí el niño queda en medio. Bueno, total, la regla es esta: cuando tenemos una palabra que tiene un primitivo y ese primitivo tiene una raíz, cuando el acento cae en esa parte de la palabra que tenga la raíz, es cuando se dice que el acento está en la parte radical, pero el acento mismo por sí mismo no es radical. La niña Juliana Bertis Torres, maestro de San Antonio, Los Piojitos, en Atizapán de Zaragoza. No había escuchado yo esta colonia. Don Arrigo, me gusta mucho su programa y aprendo mucho con usted. En el dicho que Dios lo ayude y el diablo que lo calille, ¿qué significa calille? Bueno, evidentemente la palabra, el verbo calillar, creo que no existe, ¿verdad? Pero podemos suponerlo, ¿verdad? Calillar podría venir de poner calillas, ¿verdad? O sea, poner dificultades o vamos a partir de calar. Una de las acepciones de calar es precisamente comprobar la calidad de una cosa, y entonces en el dicho diría que Dios lo ayude, y después que el verbo que lo calille, ahí significa que el diablo le ponga las pruebas suficientes para poder ver si esa conducta, ¿verdad?, que ayudada por Dios puede dar los resultados correspondientes. Esto está relacionado, por ejemplo, con la mitología, mejor dicho, con la parte de la filología bíblica, con Job, ¿verdad? Ahí Dios le retiró la ayuda a Job,
¿verdad? Y permitió que el diablo estuviera calillándolo, ¿verdad? Ahora, ahí también la idea de calilla, ¿verdad?, tiene una idea es un poquito chusca y desde luego porque equivale a supositorio, ¿sí? Una calilla, por ejemplo, de jabón, pues, para poder facilitar la evacuación de la última parte, eso también. Así que allí la palabra calille está utilizada con mucha es picaresca, ¿verdad? Entonces, ya tradúzcalo usted con esa idea, ¿verdad?, de que una manera de calillar las cosas es poner un supositorio. La señorita Wendy Viridiana Quero Hernández de San José, Ticomán. Maestro, ¿podría explicar si todas las letras mayúsculas se acentúan? Bueno, yo lo que sé es que las letras que se acentúan son las vocales, ¿verdad?, que son precisamente la parte nuclear de la sílaba, ¿verdad? Y que ya el hecho de que sea mayúscula o minúscula no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí, así que porque dice, si todas las letras mayúsculas se acentúan, no, porque entonces una palabra escrita en puras mayúsculas tendría que ser, todas tendrían que ser acentuados. A lo menos así se interpreta tal como está la palabra. Lo que ha de haber querido decir, si las mayúsculas se acentúan, ¿verdad?, y en todos los casos se acentúan. Sí, en todos los casos en que el acento cae en ese ortográfico, la gramática dice que se acentúe, sí, no importa que sean mayúsculas o minúsculas. El señor Jesús Guerrero de Bosques de Aragón. Maestro, ¿la palabra abusado o abusada puede utilizarse para referirse a las personas que han padecido abuso sexual? ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque abusado viene siendo el participio pasivo del verbo abusar. Con respecto a la persona que ha abusado, ¿verdad?, la persona que de la cual ha abusado es la abusada. Así que no hay ningún inconveniente en que se pueda usar como participio pasivo, ¿verdad? El abusado en este caso fui yo. ¿Por qué? Porque cometieron un abuso conmigo, ¿verdad? Me dieron, por ejemplo, gato por liebre, o me vendieron algo a un precio que en el cual yo no salí perdiendo la diferencia de valor. Fui abusado por la persona que cometió el abuso conmigo. El diccionario de El Mundo lo define como abuso deshonesto, delito que consiste en forzar a una persona a mantener una relación sexual, y también habla del abuso de confianza. ¿Del abuso de qué? Del abuso de confianza. Ah, no, también, desde luego. Sí. Bueno, pues en este momento despedimos a nuestros amigos del 1320 Radio Bienestar y continuamos en 102.5 de FM y también en el 1560. El arquitecto Jorge Bauche, maestro del fraccionamiento Lomas del Sol en Huixquilucan, dice: maestro, me sorprende que le llamen Mar de Cortés al Golfo de Baja California, si Hernán Cortés nunca conquistó nada por allá. ¿Podría aclarar esta duda? Bueno, yo creo que eso sería ya cuestión más bien de un historiador, porque en realidad lo que él dice aquí, de ser cierto, ¿verdad?, efectivamente, pues sería sorprendente, pero debe haber alguna razón, pero sería bueno que esta se la pasáramos a José Manuel Villalpando, por ejemplo. Exactamente, que por cierto fue la persona que me recibió ayer en el festejo del aniversario, ¿verdad? El señor Eduardo Luna Padilla nos llama de San Nicolás, en Tlalpan. Maestro, ¿qué significa apócope? ¿Cómo se escribe correctamente? ¿A ver a qué hora llegas o a ver a qué hora llegas? Bueno, la primera, apócope,
Apócope significa supresión al final. Supresión al principio sería aféresis. Supresión en medio sería síncopa. Y supresión al final es apócope. Así que, por ejemplo, san es apócope de santo porque se le quitó la O, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hora sería aféresis de ahora porque le quitamos la A al principio, ¿verdad? Y Navidad sería síncopa de natividad porque le quitamos una sílaba del medio. Entonces, los metaplasmos por supresión son aféresis, síncopa y apócope. El señor José Araiza de Fuentes del Valle en Tultitlán. Maestro, ¿cómo se dice? ¿Financiar o financia? Por ejemplo, fianza. Mi papá me fianza un auto o mi papá me va a financiar un auto. Bueno, es el verbo fianzar o financiar. Yo creo que lo que quiso decir, como dice aquí, bueno, no, la pregunta al principio dice financiar o financia. Bueno, financiar es el infinitivo del verbo y financia es la tercera persona del presente indicativo del verbo financiar. Por consiguiente, son dos cosas distintas. En el caso de mi papá me financia un auto, está bien dicho, porque él, o también mi papá va a financiar un auto. Ahí lo que hizo fue suprimir el pronombre, pero es exactamente lo mismo. Mi papá me financia un auto o mi papá ahí desde luego me va a financiar, ya es futuro, pero la intención significa lo mismo. Tomemos el caso de que un papá le dice a su hijo: te voy a financiar la adquisición de un automóvil. Y el hijo dice: mi papá me financia el auto que me voy a comprar. Le da simplemente un valor de presente. Eso es todo. Maestro, muchas gracias por platicar con el auditorio de Monitor en este sábado. Bueno, ahora me estoy dando cuenta de que no le dimos la bienvenida a redención de nuestro significado a nuestro auditorio. Pero ahora te invito a que nos reunamos para decirle a nuestro amable auditorio feliz transición de semana. Muchas gracias al maestro Rigo Cohen. Son las 10 de la mañana con 8 minutos, temperatura 16 grados. En estos momentos, amigo automovilista, continuamos nuestro recorrido aquí en la zona de Tacubaya, concretamente sobre Avenida Jalisco, arteria que poco a poco ha incrementado su carga vehicular debido principalmente a las paradas del transporte público que se realizan hasta en doble fila, ocasionando un cuello de botella. Esto para quienes continúan hacia la Avenida Parque Lira o bien hacia la calle de Carlos Lazo. Para quienes se desplazan a través de la Avenida Jalisco hacia la México-Toluca, van a encontrar circulación aceptable, incluso buena alternativa para continuar hacia el poniente de la ciudad. Hasta aquí el reporte. Estilo único, vanguardia tecnológica y un diseño ultra delgado. Todo en la palma de tu mano. Motorrazor V3 de Motorola. Toda la tecnología en el diseño más fino del mundo. Por solo $299 desde plan GSM 100, solo con Telcel. Precios masiva, aplica en condiciones. Detalles en telcel.com. Yo les tengo información desde la avenida Fray Servando Teresa de Mier, procedente del eje central Lázaro Cárdenas. Ya comienza a complicarse la circulación desde el paso a desnivel con la calzada San Antonio Abad, pero sobre todo los mayores problemas inician para poder atravesar la zona del eje 1 Oriente aquí en el mercado de Sonora por la actividad comercial y vehículos estacionados hasta en doble fila. Tendrá que avanzar lentamente hasta el cruce con Congreso de la Unión y a partir de ese punto ya la circulación paulatinamente mejora. Hasta aquí mi reporte. Ve la fineza, ve la vanguardia inigualable, ve el estilo y formas únicas. V3 de Motorola.
Toda la tecnología en el diseño más fino del mundo. Motorrazor V3, por solo $299 desde plan GSM 100, solo con Telcel. Precios masiva, aplican condiciones. Detalles en telcel.com. Y en el caso de que usted desee utilizar el eje 3 norte en su tramo Ángel Albino Corzo, le informo que ya encontramos asentamientos para ingresar hacia el perímetro de Eduardo Molina con dirección hacia el oriente de este Valle de México. El sentido opuesto también ya con carga vehicular y problemas en los diferentes cruces con semáforo. Además, arterias como Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios en sus respectivos sentidos, al cruce con carriles laterales del circuito de interior en su tramo Río Consulado ya presenta asentamientos. Esto es únicamente la carga vehicular habitual de la hora. Por último, le informo que arterias como la Calzada Vallejo, hace unos minutos la recorrimos encontrando ya problemas vehiculares y circulación abundante a partir de Poniente 128 y hasta Poniente 112 con dirección a La Raza. Hasta aquí el reporte. Amigo productor, para que pretende desplazarse en unos momentos a lo largo del viaducto Río de la Piedad, aunque el tránsito se ha incrementado, todavía el avance es constante. Esto procedente desde el eje 1 Oriente hacia el cruce de la calzada San Antonio Abad. Vehículos que se incorporan lentamente de carriles laterales a los centrales retrasan un poco la vialidad en la zona. Hasta aquí la información. Tu territorio, donde vives, donde te mueves, donde hablas, es Territorio Telcel. Telcel presentó